Vacas lecheras, mastitis, preguntas y respuestas. ¿Cómo saber si mi vaca tiene mastitis? El principal síntoma es la presencia de fiebre, por lo cual monitorear el hato es básico para poder detectar rápidamente cualquier síntoma anómalo. Otro rasgo característico es cuando la ubre está enrojecida y presenta características de inflamación, puede ser mastitis. Además disminuye la producción de leche y puede existir presencia de pus o sangre en la leche. ¿Qué causa la mastitis? Esta inflamación en la glándula mamaria de las vacas es causada por bacterias coliformes, estafilococos y estreptococos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la mastitis bovina? Personalmente, puedo decir que la prevención. Pero en el mercado veterinario hay fármacos que brindan soluciones rápidas y son fáciles de usar. Por ejemplo, los ungüentos antibióticos se pueden aplicar directamente en la zona afectada y según la marca se puede realizar una sola dosis. ¿Cuál es la diferencia de mastitis clínica y subclínica? La mastitis clínica presenta síntomas visibles como edema a simple vista en la glándula mamaria. Hay presencia de pus en la leche. La mastitis subclínica tiene la desventaja que no tiene síntomas visibles, pero el síntoma principal es la caída en la producción de leche, por lo que monitorear de cerca al hato es básico.